Hola, supervivientes. Gracias por sintonizar el episodio de esta noche. Si eres nuevo por aquí, considera suscribirte, me ayuda a mantener vivas estas historias. Y ya que estás, cuéntame en los comentarios desde dónde nos escuchas. Ahora, empecemos. Trabajé en la prisión estatal de Luisiana, mejor conocida como Angola. Es el mayor penal de máxima seguridad de Estados Unidos, más de 18.000 acres de tierras de cultivo, bordeadas por el río Mississippi y bosque. La mayoría de los que están aquí no saldrán nunca. Cadenas perpetuas, a veces 2 o 3 apiladas. Mi puesto era oficial del pasillo B-Line, ala de aislamiento de alta seguridad. Le decíamos el bloque de requisas. Hormigón, acero y silencio. No te asignan ahí si no llevas tiempo en el oficio. Empecé en 2010, subí desde Población General, las Torres del Patio, y en 2022 me dieron el destino de alto riesgo. Ese viernes por la mañana, algo se sentía mal. Nada dramático. Solo un desasosiego lento. Menos camiones en la carretera al este cuando salí de la 61. Menos charla en la radio. Menos guardias en el control de la entrada. El capitán Morales ya estaba discutiendo con el operador de comunicaciones cuando fiché. Algo sobre que la policía de Baton Rouge había pedido apoyo de la Guardia Nacional durante la noche. Rumores de disturbios. Nada nuevo. El verano en Luisiana siempre trae calor y tensión. Angola es como un pueblo con vallas, así que no saltamos con lo de afuera. Bastantes problemas teníamos dentro. Tocaba rotación de celdas en el pasillo B. Eso significaba caminar con llaves y grilletes todo el día, moviendo los reclusos de por vida una celda más abajo para evitar que anidaran. Hice mis comprobaciones de rutina. Indicativo, verificación de placa, registro en la carpeta. La única advertencia fue una medio broma del oficial Duarte, con el café en la mano: ¿oíste lo de las mordidas en los hospitales? Parece un reply de sales de baño. Puse los ojos en blanco. Siempre traía algo. La semana pasada eran avispas asesinas en Texas. A las 10, todo empezó a romperse. Comunicaciones en negro. Los teléfonos daban ese tono interminable al marcar. Nuestros terminales se bloquearon. La red de emergencia en la torre siseó con estática, y luego quedó congelada. A las 10:30, el alcaide Fletcher ordenó cierre total. Lo llamó brecha de seguridad externa. Esa frase significaba sellar el complejo. Nadie entra, nadie sale, salvo autorización en la esclusa de acceso. En 13 años, nunca lo había visto. Suponíamos un motín. O quizá una gran tormenta. Seguí pensando eso hasta que el helicóptero pasó por encima, un pájaro de la Guardia Nacional, vuelo bajo, de oeste a este, sin reportarse a la torre. Entonces vi la columna, al sur del meandro, más allá de la línea de árboles, humo elevándose como si hubieran prendido fuego al bosque. La instalación tiene generadores de respaldo, teléfonos satelitales, torres de agua redundantes. Pero Angola está diseñada para el confinamiento, no para la supervivencia. Hay más de 5.000 internos y unos 600 empleados. Cuando fallaron los sistemas digitales, cayeron con ellos nuestros horarios, la cocina, los registros de farmacia. Comida para una semana, quizá 10 días si racionábamos, agua para más, pero medicación, energía para puertas, accionamientos manuales en cientos de celdas. Los veteranos tenían mala cara. A las 1 recibimos nuestra última transmisión externa. Una señal revuelta por la banda del DHS. La voz de una mujer leyó un protocolo de cuarentena a nivel nacional y algo sobre exposición a patógenos. Quedaron flotando palabras clave: síntomas neurológicos, desintegración conductual, colapso civil. Nos miramos, y entendimos que ya no estábamos custodiando a nadie. Estábamos encerrados con ellos. Esa noche, la unidad detuvo una brecha. No del muro. Dentro. Un interno, transferido desde el distrito de Orleans días antes, se volvió violento en las duchas. Mordió a un guardia.
No respondió a las taser. Los oficiales usaron espuma no letal y control de disturbios. Siguió avanzando. Cerramos las duchas y avisamos a enfermería, pero empeoró. La mordida se puso séptica en horas. El oficial Blake se desplomó a las 5. Entró en paro en la enfermería antes del anochecer. Me tocó el pasillo B esa noche. Cerradura total y rotaciones dobles. Llevé bastón antidisturbios y chaleco, más por nervios que por protocolo. Las luces parpadearon. El ruido en población general se disparó, gritos, metal golpeando. Algunos internos se empezaron a cantar. Uno escribió algo con sangre en el vidrio de su puerta. No supe si era suya o de otro. Lo tomamos por pánico colectivo. No sabíamos que ya había empezado. Intenté llamar a mi esposa desde el terminal seguro. Nada. Ella da clases cerca de St. Francisville, a unos 45 minutos en coche. Si las cosas se venían abajo allí, suponía que evacuaría con sus padres. Me repetí que estaba bien. Esa noche me repetí muchas cosas. A las 2 perdimos la luz en el ala administrativa. A las 4, Medlock no respondía. Las radios de enfermería murieron. Sin personal médico. Sin refuerzos. El último mensaje desde la torre central fue que sellaban la entrada principal y mantenían ojos en las vallas. Y ya. Angola, por su cuenta. A la mañana siguiente, sábado, me rotaron para apoyar en la unidad C, donde está la enfermería. Caminé con el oficial Maddox, alto, callado, veterano de Afganistán. No hablaba si no era necesario. Al llegar al pasillo de acceso al módulo médico, las luces estaban muertas y el aire olía a lejía y a podredumbre. Maddox abrió la barrera de acero y entramos con linternas fuera y seguros quitados. No nos entrenaron para la guerra, pero aquello lo parecía. Dentro había 3 cuerpos, un interno y 2 enfermeras. Sin signos de entrada forzada. Todos abiertos. El cráneo del recluso, hundido. Sangre rociada en arcos sobre los azulejos. Una enfermera tenía mordidas por todo el brazo. La otra parecía haber corrido hacia la puerta y no llegar. Su identificación decía Highlander. La recordaba, voz suave. Repartía medicación en el pasillo B. Maddox buscó signos vitales. Nada. Sin movimiento. Lo radiamos. Sin respuesta. Entonces lo oímos detrás de la cortina, metal arrastrándose. Un raspado lento, un desplazamiento a tirones. Maddox hizo señas. Alcé la linterna. La figura que salió de la oscuridad no era como las demás. Llevaba un mono naranja, desgarrado a la altura del pecho, y arrastraba las manos como si no pudiera levantarlas. Piel amoratada, la boca abierta. No salvaje. No rápida. Solo lenta. Implacable. Tenían los ojos esa capa lechosa, vidriada, que solo había visto una vez en un cadáver de morgue durante prácticas de campo en Baton Rouge. Maddox le advirtió 2 veces. Nada. Cuando dio un paso hacia él, disparó. La primera bala no hizo nada. La segunda, al centro del pecho. Sin reacción. Volvió a disparar. Esta vez, a la cabeza. Cayó. Sin grito, sin espasmo. Solo silencio después del tiro. Y aún ese olor a cloro, cortado ahora por otra cosa. Algo más viejo. Más pútrido. Arrastramos los cuerpos detrás del muro de vidrio de seguridad y lo aseguramos con una cadena. Registré el incidente en mi libreta personal. Ya no estábamos asentando nada de forma oficial. El sistema se había ido. Anoté la hora, 7:43. Maddox me miró y dijo, hay que armarnos. Esto no son disturbios. Regresamos al casillero de equipo, cerca de administración.
Recuperamos 2 escopetas Remington 870 con munición de slag. Aturdidoras. Más esposas. Vi al capitán Morales cargando una cizalla y un hacha. Alguien había soldado la puerta de la armería. Demasiada gente en pánico. Muy pocos dispuestos a obedecer órdenes. Corrían rumores de que algunos guardias habían soltado a sus reclusos favoritos. Faltaba un oficial. Otros hablaban de organizar una evacuación. No habría evacuación. Al mediodía, el ala de población general volvió a gritar. Golpes. Pisadas. Voces. Se está propagando. Corrí de vuelta a mi puesto. El módulo B seguía bajo llave, pero la unidad, a la más cercana al patio, estaba fallando. Uno de los oficiales dejó salir a un interno para llevarlo a enfermería. A los 5 minutos se volteó. Así de rápido iba ahora. Ya no nos quedaban ilusiones. Los internos lo sabían. Nosotros también. No había guía por radio, no venían sirenas subiendo por el río, no llegaban refuerzos desde Baton Rouge ni desde St. Francisville. Angola estaba sola, y cada celda cerrada que teníamos era una apuesta, ya estaban infectados, o solo esperando estarlo. Me quedé en la planta alta, vigilando pasarelas y escaleras en busca de movimiento. Desde allí podía ver el pasillo central que conectaba el módulo B con la unidad A. La reja de seguridad entre ambos seguía intacta, sellada manualmente, pero vi sombras pasar al otro lado. No corrían, caminaban. Ese avance deslizante, como si no les importara cuánto tardara, solo que, al final, iba a suceder. Un interno del módulo B, un tipo llamado León Greaves, empezó a golpear su puerta de plexiglas y a gritar, «No se detienen. No se detienen». No se equivocaba. Los infectados no deambulaban, no se sentaban, no se cansaban. Solo seguían. Dejé de corregir a los internos en ese punto. Que gritaran. Que advirtieran. Que se avisaran entre ellos. Ya no manteníamos el orden. Estábamos sobreviviendo. A las 1, el oficial Maddox volvió desde la puerta del patio, la cara cubierta de sudor, tierra en las mangas. Había intentado llegar a las camionetas de mantenimiento, pero dijo que el patio estaba comprometido. 2 internos se liberaron cuando cayó la unidad C, y ambos se voltearon a cielo abierto, cerca del campo de béisbol. Uno de los tiradores de torre hizo varios disparos, pero falló. Maddox dijo que los infectados treparon la cerca con las manos desnudas, sin herramientas, y arrancaron la primera capa de alambre de púas como si no la sintieran. Dijo, no le tienen miedo al dolor. No le tienen miedo a nada. Hicimos una reunión rápida. Éramos 6 en el ala segura, Morales, Maddox, Duarte, yo, y 2 oficiales jóvenes del pabellón educativo. Acordamos mover a todos los oficiales restantes al módulo B y sellarlo desde dentro. No era lo ideal, pero el B era el más seguro, alimentación eléctrica independiente y una puerta gruesa, diseñada para soportar explosivos de motín. Además tenía menos internos, solo 16 celdas, todas de ocupación individual, acero de aislamiento y policarbonato. Empezamos el barrido. Aseguramos las estaciones de control restantes, desactivamos los ascensores y atrincheramos los accesos a la escalera de la torre. Morales tenía una tarjeta maestra robada del central y la usó para liberar el sello de la armería. Recuperamos 3 carabinas, 2 escopetas Remington más y un par de pistolas de servicio calibre .40. La munición era limitada, 72 cartuchos de escopeta, unas 150 rondas para los rifles. Repartimos el equipo y anotamos las asignaciones a mano. Así sabes que es real, cuando pasas de los registros digitales y los protocolos, a garabatear nombres y cantidades en la parte de atrás de una tablilla con un bolígrafo a medio morir. Recuerdo la tinta corrida en el pulgar, y pensar lo absurdo que era preocuparme por eso en aquel momento. Movimos el último lote de suministros esenciales al bloque B a las 5. Agua embotellada, comida envasada, botiquines, linternas, bridas de repuesto.
Me aseguré de sacar el hacha contra incendios de la caja de la escalera. No era equipo de protocolo, pero reconfortaba llevar algo pesado en las manos. Sellamos el bloque y apuntalamos la entrada con barras de acero encajadas entre las manijas interiores. La señal de vigilancia en la sala de control quedó congelada. El último fotograma, antes de volverse negro, mostraba movimiento en la unidad C, figuras tambaleándose por el pasillo médico, algunas todavía de naranja, otras ya irreconocibles. Esa noche fue la peor. Mantuvimos las luces bajas. Los generadores de respaldo racionaban la carga, pero el zumbido del aire seguía vivo. Duarte intentó llamar otra vez a su esposa con el terminal satelital de emergencia. Nada. Estática. Maddox se sentó al fondo del bloque, con las piernas cruzadas, vigilando la puerta. Lo oí murmurar algo. Tal vez una oración. Tal vez no. Morales dibujaba un plano en el cemento con un trozo de tiza, trazando posiciones de repliegue por si nos rompían la línea. Cerca de medianoche sonó la primera alarma de intrusión. No era la nuestra, uno de los viejos sensores externos del corredor perimetral. Una luz roja parpadeó una vez en el panel de seguridad. Luego la energía titubeó. Segundos después, oímos los golpes. Pesados. Desacompasados. Contra el metal. No era un grupo. Era uno solo, un infectado, machacando los puños contra la puerta sellada para llegar hasta aquí. Lo vimos por la rendija de vidrio, recortado por las luces de emergencia del pasillo, un hombre grande, piel grisácea, uniforme de prisión empapado de algo oscuro y seco. Tenía las manos abiertas en canal de tanto golpear. No se detuvo. Siguió así minuto tras minuto, hora tras hora. A la mañana siguiente había 3 más con él. Todos golpeando. Todos en silencio. Sin hablar, sin gruñir. Solo aquel golpeteo sordo y rítmico que viajaba por el acero como tambores lejanos. Greaves se había quedado callado en su celda, sentado en el borde del catre, mirando la puerta. Abrí la trampilla de comida y deslicé una ración. No se movió, solo me miró. Dije, come. No parpadeó. Respondió, están esperando. Y lo estaban. No entendíamos qué. No había estrategia, ni tiempos. No reaccionaban al sonido como esperarías. No corrían, pero se quedaban. Se plantaban ante las puertas como si supieran que estábamos al otro lado. Como si pudieran sentirnos a través de acero y piedra. Uno intentó arrastrarse bajo la barra antipánico, las costillas raspando el cemento hasta quedar atascado. No gritó, ni siquiera forcejeó, siguió avanzando centímetro a centímetro, mientras los huesos crujían por la presión. Perdimos al oficial Jennings el tercer día. Entró en pánico durante su guardia e intentó abrir el panel de acceso de emergencia, convencido de que podría alcanzar la escalera y subir al techo. Morales trató de detenerlo. Hubo gritos, un forcejeo, y entonces Jennings accionó el override sin el cerrojo puesto. La puerta interior se abrió unos 5 centímetros. Bastó. Un brazo se coló, pálido, amoratado, con los dedos convulsos. Maddox reaccionó primero, lo reventó con la culata de la escopeta hasta que crujió. La puerta selló de nuevo, pero a Jennings lo arañaron. No lo mordieron, lo arañaron. Quedó claro entonces, no era solo la mordida, el arañazo también bastaba. Esperamos. Lo observamos. Discutimos si, contaba. Juró que estaba bien. Nos pidió 12 horas. A la hora 8 dejó de hablar. A la 9, ya caminaba en círculos junto a la barricada, murmurando lo mismo una y otra vez. Morales le ofreció ponerle las esposas. Jennings se rió, y se lanzó. Maddox apretó el gatillo antes que nadie. Un solo tiro. Limpio. Nada más que decir. Envolvimos el cuerpo en una lona de emergencia y lo guardamos en el armario de la cocina del personal. No teníamos otro sitio. Nadie lloró.
Nadie maldijo. Solo seguimos mirando la puerta. A la mañana siguiente nos quedamos sin luz interior. El generador murió en algún momento de la madrugada. Pasamos a barras luminosas y linternas. El aire dentro del bloque empezaba a ponerse rancio. Los depuradores no estaban hechos para funcionar sin recarga. Morales dijo que nos quedaban 2 días antes de que los niveles de CO empezaran a subir. No era científico, pero le creímos. Consideramos abrir un conducto hacia los túneles de servicio. En Angola quedan líneas antiguas de la construcción original, cuando parte de la prisión se levantó sobre los restos de viejas plantaciones. Algunos túneles todavía conectan administración con dependencias y cobertizos en los campos de cultivo. El problema es que llevaban décadas sin inspección. Y si algo nos esperaba ahí dentro, no tendríamos cobertura. Pero seguir en el bloque B tampoco era opción. Forzamos la placa del conducto detrás del armario de la lavandería, soldada por un lado, oxidada por abajo. Maddox y yo nos turnamos con una pata de cabra y el hacha hasta arrancarla. Detrás, un túnel negro como boca de lobo, de 1,5 metros de alto, cubierto de polvo y telarañas. Soltamos una barra luminosa. Cayó sobre cemento. Sin movimiento. Sin sonidos. Maddox se ofreció a ir primero. No discutimos. Él lo quería. Lo necesitaba. Entró y se tragó la oscuridad. Tardó 15 minutos en volver. Al fin, su voz desde el fondo, por ahora, está despejado. Empaquetamos los suministros y nos preparamos para movernos. Uno por uno sacamos a Greaves de su celda. Estaba más estable que algunos del personal. Hablaba poco, pero obedecía. Conocía el mapa mejor que nosotros. Dijo que había trabajado años en las cuadrillas de mantenimiento. Morales salió el último. Se detuvo ante la barricada y susurró algo antes de cruzar. No pregunté qué. Tal vez era una oración. Tal vez una despedida. El hueco de arrastre tras la lavandería apenas era más ancho que mis hombros, con capas de polvo tan gruesas que amortiguaban nuestros pasos. La oscuridad parecía masticarnos a cada metro. Y aún así, avanzamos. Fui segundo detrás de Maddox, arrastrando mi duffel con raciones y equipo, intentando no asfixiarme con el aire rancio. Avanzamos en fila india. Maddox, yo, Greaves, Duarte y Morales cerrando la retaguardia. Nuestras luces abrían túneles estrechos en la oscuridad. Las paredes apretaban, y la temperatura caía cuanto más descendíamos. Angola se construyó por etapas a lo largo de más de un siglo. Estos túneles no aparecían en ningún mapa moderno. Eran restos. Pasajes de servicio, viejas rutas de drenaje, quizá líneas de contrabando de antes de que domaran la llanura de inundación. Fuera lo que fueran, todavía llevaban a algún sitio. Tras unos 30 metros, el espacio de gateo se ensanchó apenas hasta un corredor de ladrillo, lo justo para ponerse de pie. Sobre nuestras cabezas, tuberías de servicio oxidadas, algunas aún goteando. Conducciones eléctricas retorcidas por el techo, casi todas muertas. El suelo, de hormigón irregular, húmedo en tramos, pero sin encharcar. Maddox indicó alto y barrió con su haz hacia adelante. Esperamos. Oídos tensos. Nada más que el crujido del metal viejo y el siseo ocasional de la humedad al tocar un tubo tibio. Luego avanzó, y lo seguimos. Caminamos cerca de 20 minutos hasta un cruce. Un corredor ascendía en curva con una ligera pendiente, el otro caía en una oscuridad más profunda. Greaves dijo que el camino ascendente podía conducir al antiguo almacén de horticultura, cerca de las granjas exteriores. Era nuestra mejor apuesta. Si alcanzábamos los cobertizos del campo norte, quizá encontráramos transporte. Angola tenía pick-ups y carritos de carga para el trabajo agrícola. En el peor de los casos, podríamos hallar combustible e intentar puentear algo. Nadie tenía grandes esperanzas, pero no las dijimos en voz alta. Tomamos la pendiente y empezamos a subir. Otra vez en fila.
El aire se volvió más pesado a cada paso. Más moho. Menos circulación. En un momento, Duarte resbaló y golpeó el hombro contra la pared. El sonido resonó más de lo que debía. Nos quedamos inmóviles. Luces fuera. Solo silencio. Pasaron minutos largos antes de volver a movernos. Tras casi una hora dimos con una escotilla. Acero, empernada desde dentro, con una rueda de cierre oxidada y pintura roja desvaída en los bordes. Morales se adelantó y probó el mecanismo. Soldado por el tiempo. Nos tomó a los 5, por turnos, forzar y girar hasta que por fin se soltó con un gemido y abrió con un chirrido metálico agudo. Salimos a una sala de mantenimiento, apenas iluminada por tragaluces cegados de polvo. Herramientas rotas, lonas enmohecidas, una máquina expendedora fosilizada en la esquina. Pero había escaleras, peldaños estrechos y cuarteados que subían en espiral hacia lo que suponíamos era el nivel de los invernaderos. Greaves subió primero. Dijo que había trabajado en ese edificio 2 años atrás, cuando aún cultivaban su propia producción para Genpop. Aseguró que en la planta superior había un portón de garaje y una camioneta vieja usada para llevar el compost. Suficiente motivo para comprobarlo. Lo seguí, una mano en la pared, la otra aferrada a mi arma corta. La escopeta, bien ceñida al hombro. Cada crujido bajo los pies sonaba advertencia. Salimos a un corredor de invernadero. Vidrios hechos añicos. Hiedra colándose por los marcos rotos. Bancales volcados. La tierra seca desde hacía mucho. La luz entraba por el techo en anchas columnas doradas. El polvo giraba como humo. La camioneta estaba allí, una Chevy de plataforma blanca, con marcas de muelle desvaídas. Neumáticos resecos pero enteros. Ventanas intactas. Sin llaves. Greaves se agachó del lado del conductor y abrió la caja de fusibles, murmurando mientras trasteaba con los cables. Yo monté guardia. No me fiaba de ese silencio. Angola había sido un estruendo durante días, gritos, disparos, alarmas. Aquella quietud pesaba más que cualquier motín. No duró. Madix los vio primero a través del muro de cristal que daba a los campos traseros. 3 figuras moviéndose entre los cultivos. Luego 6. Luego más. Todos caminando. Todos despacio. Las cabezas girando de forma antinatural, barriendo sin propósito. Algunos vestían el azul de internos. Otros, a torso desnudo, quemados por el sol, arrastrando extremidades. Unos pocos llevaban armas improvisadas colgando inertes a los lados, garrotes, palos afilados, trozos de tubería rota. Sobras de lo que hubiera pasado ahí fuera. Pero no corrieron. Ni siquiera cambiaron de dirección cuando Greaves hizo saltar la camioneta y el motor tosió 1, 2 veces, hasta rugir. Solo se volvieron hacia el sonido. Todos. Decenas ya. Y empezaron a caminar. Conduce, dije. Greaves cerró la puerta de un golpe y el motor subió de vueltas. Trepamos a la parte trasera. Morales y Madix se encaramaron junto a las pilas de sacos de semilla mientras Duarte saltaba a la baranda lateral. La camioneta salió disparada por la explanada de hormigón devorada por la maleza, los neumáticos chillando al botar sobre el asfalto resquebrajado. Apreté la barandilla con una mano y apunté la escopeta con la otra, vigilando el campo a nuestra izquierda mientras los infectados empezaban a converger desde todas las direcciones. Cruzamos la valla del invernadero y tomamos el sendero de tierra hacia la puerta norte. Angola es inmensa. Algunas zonas están separadas por millas. Y la carretera norte llevaba a los edificios de silvicultura y trabajo de campo, varios con accesos exteriores. Si lográbamos llegar allí, quizá podríamos forzar la salida. Pero ya no quedaba nada intacto. La vía estaba sembrada de restos, ramas caídas, cajas viejas de riego, tarimas rotas. Greaves las sorteó como si conociera el terreno de memoria. El camión gruñía, pero aguantaba. Hasta que dimos con los cuerpos.
3, tendidos en mitad del camino, con uniformes de guardia. Una de ellas, mujer, 40 y pocos, aún aferraba una escopeta contra el pecho. Paramos. No había opción. Greaves me miró pidiendo órdenes. Mantente en marcha, dije. Maddox, conmigo. Bajamos y nos acercamos. No se movían. Nada de sonidos. Bajamos los cañones, dedos fuera del gatillo. Maddox se agachó y tocó a uno en el hombro. Nada. Muertos, pero no infectados. Sin mordidas, sin podredumbre. Los habían ejecutado, 2 en el pecho, 1 en la cabeza. Me incliné sobre la placa de la mujer, oficial Vera Landon. Trabajaba en procesamiento central. Había almorzado con ella hacía 4 días. Duarte revisó la batea del camión, iban a salir. Bolsas atrás, comida enlatada, agua, medicinas. Alguien los interceptó en la huida. No nos quedamos. Le quité a Landon los cartuchos de repuesto, limpié la sangre de la culata y le pasé la escopeta a Morales. Nos movemos ya. Empujamos de nuevo hacia el norte. El sendero se estrechó junto a los campos traseros, cercado por vallas viejas y tractores oxidados. Entonces vimos la barricada. Un camión de muelle volcado, neumáticos reventados, toda la cabina delantera quemada. Detrás, una línea de alambre de concertina, enroscado y enmarañado, como si alguien hubiese hecho su última resistencia. Greaves frenó en seco. Esto no estaba aquí hace una semana. Maddox trepó el chasis y avanzó a explorar. Volvió con la voz baja, hay una apertura a la derecha. Podemos empujar la malla si pasamos en fila india. Hazlo, dijo Morales. Tardamos 10 minutos en cortar el alambre y abrir hueco. Los oímos antes de verlos. Esos pasos arrastrados, el desliz húmedo de miembros sobre la grava, el gruñido ocasional cuando alguno cazaba el rastro de movimiento. Ya estaban cerca, por todas partes, los campos, vivos de podredumbre. Cruzamos la valla y salimos al viejo sendero forestal, un camino de tierra que corría al este, hacia el límite exterior del complejo. Aquella puerta no se usaba desde hacía años, pero era manual, no electrónica. Maddox pisó a fondo y corrimos por la trocha, levantando una estela de polvo. Durante unos minutos fuimos libres. Libres de verdad. Ese escape abierto y desesperado que ves en el cine y nunca crees que vivirás. Hasta que vimos el humo, denso, negro, elevándose de la línea de árboles adelante. Alcanzamos la puerta y la encontramos ya abierta. La cadena cortada, el candado hecho añicos y, más allá, el bosque en llamas. No todo, una franja, quizá de 50 metros de ancho, como si alguien hubiese intentado quemar a los infectados mientras entraban. No funcionó. Los árboles chamuscados, el suelo aún humeante, y, al otro lado de la línea ennegrecida, los vimos, decenas más, silenciosos, mirando, de pie. No se lanzaron. Ni siquiera cerraron el cerco. Algunos se inclinaban al paso, oscilando, como atraídos por la vibración del camión o el olor a vida que exhalaba el escape. Uno no tenía mandíbula inferior, solo una cuenca negra donde antes estaba la garganta. No emitía sonido. Solo observaba. Greaves no levantó el pie. La Chevy tosió un par de veces, combustible viejo, tal vez líneas sucias, pero aguantó mientras rompíamos la arboleda y tomábamos la vieja ruta cortafuegos en el borde oriental de la propiedad. No habíamos usado ese camino antes. No figuraba en ningún mapa de servicio moderno, pero Greaves insistía en que conectaba con una de las carreteras parroquiales cerca de Tunica Hills. Cuando Angola aún sacaba madera en los 80, Doc usaba esta trocha para sacar las cargas. Ahora no era más que un corredor de maleza, huellas y enredaderas. El sol empezaba a caer a nuestras espaldas. Sombras largas cruzaban el sendero, estirándose como sogas negras entre los troncos. Seguíamos hablando, pero ya no decíamos gran cosa. Duarte no dejaba de mirar atrás, la escopeta en el regazo. Maddox iba delante con Greaves,
revisando en silencio sus dos últimos cargadores. Morales llevaba el mapa de la oficina administrativa desplegado sobre las rodillas. Yo, detrás de la cabina, mirando cómo el camino se tragaba a sí mismo en el retrovisor mientras las nubes de polvo lo devoraban por completo. Greaves preguntó a cuánto creía que estaba Baton Rouge. Dije 40 millas, más o menos. Pero ya no importaba. Las ciudades se habían ido. La radio, muda, sin coordenadas, sin puntos de reunión, nadie vendría. Unos 5 kilómetros más adelante, vimos señales de otro control. Un par de bengalas de carretera derretidas en el barro. Huellas de neumáticos carbonizadas, casquillos, y luego el vehículo, lo que quedaba de él. Una patrulla del sheriff, medio sumergida en una zanja. Parabrisas reventado, sangre en la columna de dirección. En el panel lateral aún se leía, entre el hollín, West Feliciana Paris. Puertas abiertas, sin equipo. Quien estuviera allí huyó, o no llegó lejos. Maddox revisó la guantera, pero no encontró nada útil. Solo la foto descolorida de una chica con birrete de graduación. La devolvió sin decir palabra. Seguimos. Al final, la ruta cortafuegos desembocó en asfalto viejo, cuarteado, casi sin mantenimiento. Pasamos junto a un letrero desvaído de la 66, la que corre paralela al Mississippi. Eso significaba que estábamos cerca del área de manejo de vida silvestre. Podíamos intentar cortar al este hacia St. Francisville o seguir al norte, a campo abierto. De un modo u otro, tendríamos que repostar pronto. Sujetamos el Chevy con un cuarto de tanque, quizá menos con todo el peso que cargábamos, y sin garantía de encontrar otro vehículo que todavía funcionara. Alcanzamos un área de descanso justo después del recodo del río, mesas de concreto para picnic, un tablón de anuncios podrido con mapas de senderos plastificados y un cobertizo de guardabosques medio tragado por las enredaderas. Estaba fuera de ruta, lo bastante remoto para pensar que tal vez no lo habían saqueado. Greaves nos detuvo bajo la sombra de un roble moribundo y nos desplegamos para revisar el perímetro. Morales y Maddox fueron al cobertizo. Duarte cubrió el bosque. Yo tomé el sendero que se internaba en los pinos, solo para asegurarme de que nada nos estuviera rondando. El lugar no estaba abandonado en el sentido de ruina total, solo, o olvidado. Se oían ranas, incluso algunos pájaros. Por un segundo, casi se sintió como si el mundo siguiera siendo normal. Entonces me llegó un olor con la brisa, agrio, húmedo, levemente metálico. No era podredumbre, todavía no, pero tampoco era natural. Saqué la pistola y avancé sigiloso por el sendero. A unos 20 metros encontré lo que había sido un puesto de caza. Colapsado por un lado, la lona rasgada y hecha jirones. Sangre empapando las hojas de abajo. Cerca, 2 cartuchos de escopeta percutidos y una lata de frijoles a medio comer. Nadie. Solo las señales del pánico, y quizá de una última resistencia. Regresé al cobertizo. Morales había forzado la cerradura con una palanca y estaba dentro, hurgando entre los suministros de emergencia, un par de raciones de campaña, botellas de agua sin abrir, una lata de primeros auxilios. Mejor que nada. Maddox encontró un atlas de carreteras de 2019 y Duarte volvió con una linterna de manivela y algunas baterías de repuesto. Esa noche comimos frío, carne enlatada y galletas. Luego establecimos turnos de guardia. Uno de nosotros se quedaba junto al camión, el motor al ralentí por si teníamos que salir corriendo. El resto dormía por turnos, sentados contra la cabina o tendidos bajo las estrellas, las armas al alcance de la mano. A medianoche, me despertó el crujido de hojas. No era viento, no eran ardillas, rítmico, deliberado. Agarré la escopeta y me incorporé despacio, los ojos peinando la línea de árboles. A unos 30 metros, justo más allá del alcance de nuestra linterna, los vi. Un grupo de figuras. De pie. Mirando. Sin avanzar, sin hablar. Solo ahí. Conté 4, luego 5, luego 8. Sus siluetas, difuminadas entre los troncos de pino,
pero inconfundibles. No desperté a los demás. No todavía. Me quedé ahí hasta que terminó mi turno, con la vista clavada en el bosque, mirándolos mientras nos miraban. Cuando vino Maddox a relevarme, se lo señalé. Asintió una vez y dijo, «Están aprendiendo». Nos fuimos con la primera luz. No perdimos tiempo en registrar nada más. Cargamos lo que pudimos y tomamos la carretera parroquial hacia el norte hasta llegar a un cruce con más señales de vida, gasolinera calcinada, sedán abandonado, un caballo muerto atado a un poste, las costillas peladas. Ese tipo de cosas se te quedan. No porque sean horribles, sino por lo silenciosas que resultan, como si hubieras entrado en un instante congelado en el colapso. Greaves dijo que conocía un atajo hacia una pista de aterrizaje vieja, abandonada desde principios de los 2000. La gente del lugar solía hacer ahí carreras clandestinas, tal vez alguien había dejado un vehículo, o combustible. Le creímos y giramos al este por una carretera cuarteada que finalmente se estrechó en grava. 2 millas después, vimos la pista, larga, vacía, una franja de asfalto agrietado que se perdía en la hierba del pantano. Y cerca del extremo, un hangar, con parte del techo colapsado, pero aún en pie. Entramos despacio. Sin movimiento. Sin sonido. Morales y Duarte se quedaron atrás mientras Maddox y yo despejábamos el hangar. Dentro había un ATV utilitario de 2 asientos con llantas ponchadas, un generador polvoriento y un montón de herramientas oxidadas. Pero el verdadero premio estaba en la esquina, 4 bidones apilados contra la pared. 3 todavía llenos. Greaves soltó un grito cuando los vio, hizo una prueba rápida de sifón y asintió. Está limpio. Repostamos la camioneta, cargamos los bidones de sobra y decidimos quedarnos hasta el atardecer. Arriba, sobre el piso del hangar, había un altillo con vista a la línea de árboles. Hicimos turnos de vigilancia mientras los otros dormían. No dejaba de pensar en los infectados del bosque, como no se lanzaron, no gritaron, solo observaron, como si esperaran a que fuéramos nosotros quienes diéramos el primer paso. Morales lo dijo en voz alta cuando el sol empezaba a caer, ya no nos persiguen. Nos están arreando. Sonó ridículo al principio. Maddox incluso soltó una risita. Pero luego se quedó callado, lo pensó, y dijo, las ovejas no necesitan correr. Solo tienen que saber dónde está el corral. Se me quedó grabado. Salimos de la pista al anochecer, rumbo noreste hacia Botville, Mississippi. El puente seguía intacto. Sin presencia militar, sin letreros de cuarentena, sin sobrevivientes. Nos detuvimos en la colina antes del pueblo y miramos lo que solía ser la civilización. Fuegos todavía humeando en casas lejanas. Autos abandonados en mitad de los giros en las intersecciones. Un perro trotando por el estacionamiento de una plaza. La correa arrastrando detrás. Sin gente. Sin movimiento. Pero todos lo sentimos. Algo seguía ahí. Avanzamos con cautela, sin luces, arrastrándonos por las calles como si estuviéramos de patrulla en sector hostil. El pueblo pesaba, como si se hubiera derrumbado hacia adentro sin hacer ruido. Semáforos parpadeando en amarillo sobre cruces desiertos. Escaparates hechos añicos pero no saqueados. Nada de grafitis, ninguna marca de pandillas, solo silencio y olor a plástico quemado y moho. Aparcamos cerca de la oficina de correos y nos dividimos en 2 equipos. Morales y Greaves fueron por suministros, comida, medicinas, equipo de radio. Yo llevé a Maddox y a Duarte a la ferretería de la calle Main. La puerta principal estaba destrozada. Un rastro de sangre seca atravesaba el felpudo de bienvenida y se perdía entre un muro de herramientas de jardín volcadas. Pasamos por encima en silencio, revisando cada estante con ráfagas cortas de linterna. Encontré un radio de onda corta de manivela, todavía sellado en su caja. Duarte agarró sobres de semillas, botes de yodo, cinta americana y una palanca. Maddox se quedó en la entrada cubriéndonos, los ojos escaneando las sombras al otro lado de la calle. Entonces lo oí susurrar, la una, en el techo. Me giré. Una figura humana,
encorvada, agazapada sobre el toldo de la farmacia de enfrente. No se movía, no nos miraba. Solo estaba ahí, inmóvil como piedra. Luego, muy despacio, se dejó caer por el lateral del edificio usando una canaleta rota y empezó a caminar por el centro de la calle. Maddox alzó el rifle. Le agarré del brazo. «Espera». Lo vimos acercarse. Lento. Deliberado. Pasó junto a un sedán oxidado, apoyó la mano en la ventana y dejó una mancha oscura. Luego siguió andando. Sin desviarse, sin un sonido, solo una dirección. Y no venía hacia nosotros. Se alejaba. Salimos de la tienda en silencio y alcanzamos a Morales y a Greaves 2 cuadras más abajo. Habían encontrado un sedán que aún funcionaba, las llaves bajo el asiento, medio tanque de gasolina. En el maletero había un par de ponchos viejos de lluvia, un kit de bengalas y una carpeta llena de permisos de campamento de hacía 3 años. Trasvasamos los bidones del camión y decidimos cambiar de vehículo. El sedán llamaría menos la atención, sería más fácil de maniobrar por caminos angostos y gastaría menos combustible. Cargamos todo lo que pudimos, rápido, y salimos de Botville antes del primer amanecer. Nunca supe qué ocurrió con ese pueblo, si los infectados lo vaciaron o si la gente simplemente huyó. Pero no dejé de pensar en el del tejado, en su forma de caminar, no parecía cazar. Parecía tener un destino. Se me quedó grabado. Desde Botville tomamos la Highway 24 hacia el este, rumbo a Liberty. Ese tramo estaba sembrado de vehículos abandonados. En un punto tuvimos que empujar 2 chatarra al arcén para poder pasar. Un autobús escolar volcado yacía de lado junto a un estacionamiento de iglesia. Ventanas reventadas, interior manchado de sangre vieja y de manos. No había cuerpos, solo marcas, silencio y el olor de la podredumbre cocida bajo el vidrio. No nos detuvimos. No miramos dentro. Solo seguimos conduciendo. Unos 30 minutos después, la radio chisporroteó. No era gran cosa, una ráfaga de estática, una voz débil, quizá masculina, quizá automatizada, repitiendo algo en bucle. Apagamos el motor y giramos el dial a mano. La voz era tenue, distorsionada, pero captamos fragmentos, señal de emergencia repetida. Ubicación de refugio. Meridian Civic Center. Última transmisión. Sin militares. Nos miramos unos a otros. Meridian quedaba a más de 100 millas al noreste, cerca de la frontera con Alabama. Un largo camino por tierra de nadie, pero era la primera emisión coordinada que oíamos en días. Maddox votó que sí de inmediato. Morales fue cauteloso. Duarte no dijo mucho, solo cargó su rifle y asintió. Greaves, recostado en el maletero, sentenció: da igual a dónde vayamos, mientras vayamos juntos. Apuntamos a Meridian. Los 2 días siguientes fueron un borrón de carreteras secundarias y desvíos. Puentes caídos, paradas de combustible saqueadas hasta el hueso. Al cruzar una barricada a las afueras de MCCOM encontramos una columna de refugiados calcinada. Docenas de vehículos incendiados, algunos todavía ocupados. ¿Quién lo hizo? Arrancó placas, retiró chapas de identificación, cualquier cosa rastreable. No hablamos de ello. Ventanillas arriba. Pasamos de largo. Dormimos una noche en un silo de grano, a las afueras de Brookhaven. Hicimos turnos de guardia. Sostuve la escopeta sobre las rodillas y escuché el viento colarse por las rejillas del techo. A lo lejos, me pareció oír música. Un piano, tal vez. O quizá era mi cabeza rellenando el silencio. Cuando alcanzamos la periferia de Meridian, quedó claro que la señal estaba muerta desde hacía tiempo. El centro cívico era una carcasa, techo colapsado, nave principal quemada, camiones volcados en el estacionamiento. En la fachada, pintado en blanco, un mensaje enrollado por la intemperie: el refugio falló. No entren. Entramos de todos modos. Morales y Maddox cubrieron las puertas mientras Duarte y yo nos internábamos. Era peor de lo esperado.
El edificio había sido golpeado a conciencia, marcas de explosiones junto a las escaleras de emergencia, paredes cribadas de balas. El interior olía a una resina de decadencia. Pasamos junto a una pila de cuerpos envueltos en plástico, mal sellados, mordisqueados. Alguien intentó imponer orden. No duró. En el segundo piso dimos con la sala de radio. Puerta cerrada, reforzada. Greaves la forzó con una palanca. Dentro había un caos de equipos, emisoras de onda corta, cargadores solares, cuadernos con frecuencias anotadas a mano. Los indicadores de batería seguían en verde. Maddox se puso a escanear canales mientras el resto revisábamos suministros. Encontramos agua, algunos antibióticos, 4 bengalas, un revólver oxidado con 2 balas útiles. Entonces volvió la señal, más clara esta vez. Voz de mujer, calma, grabada, no estás solo. Si escuchas esto, aún hay tiempo. Dirígete al norte, más allá de Tuscaloosa. Relé de Ree Point. No traigas nada infectado. No confíes en nadie. Quemad los cuerpos. Nos quedamos congelados. Había alguien más ahí fuera. No solo viva, organizada, enviando mensajes, usando infraestructura. Ree Point era una torre de repetición en Alabama. La recordaba de seminarios de seguridad. Un relé remoto en la cima de una montaña, enlaces de microondas. Si alguien lo había tomado, podía ver millas a la redonda, quizá emitir a varios estados. Votamos ir. Esa noche, mientras dormíamos por turnos en el centro cívico, algo cambió. Era quieto, pero distinto. El aire estaba mal, demasiado inmóvil. Me desperté y encontré a Maddox en la ventana, peinando el estacionamiento con la mirada. Me hizo señas. Volvían a estar ahí. Docenas. Silenciosos. Inmóviles. Estatuas en la neblina. No atacaban. No gemían. Solo observaban, como si supieran que queríamos marcharnos. Como si esperaran la decisión equivocada. No disparamos. No nos movimos. Esperamos a la primera luz y salimos por el pasillo trasero, deslizándonos por la rampa de servicio hacia la siguiente etapa del viaje. Perdimos a Morales 2 días después. Fue en una parada para repostar, tranquila en apariencia. Un taller mecánico viejo, al oeste de la línea estatal. Parecía seguro. Revisamos cada estancia, cada esquina. Nada se movía. Pero al abrir la tapa del depósito de una bomba enterrada, el suelo cedió bajo sus pies. Madera podrida. Derrumbe. Cayó 6 pies a un hueco de arrastre anegado por el desagüe. Y allí abajo había uno. Solo uno. Medio descompuesto. Sin piernas. Solo un torso y 2 brazos que se arrastraban por puro instinto. Le atrapó la pierna y no la soltó. No gritó. Solo rugió, cúbranme. Maddox y yo lo sacamos a tirones, rematamos a la cosa, trituramos lo que quedaba, pero el daño estaba hecho. Todos vimos la herida. Él no nos pidió que esperáramos. Me miró, asintió una vez y se echó al bosque en silencio. No dijo a dónde. No quería que lo siguiéramos. Maddox le ofreció su arma corta. La rechazó. Tomó una bengala. Dijo que la encendería cuando llegara el momento. Nunca vimos la luz. Cuando alcanzamos las estribaciones de Alabama solo quedábamos yo, Maddox, Duarte y Greaves. 4 hombres, 2 exguardias, un recluso y un tipo callado que no había vuelto a hablar desde que pasamos el convoy quemado cerca de MCCOM. Creo que Duarte cargaba más peso del que admitía. La torre apareció al tercer día. Una aguja blanca contra el cielo gris, aún en pie, intacta. Subimos la cresta a pie, entre árboles enmarañados y vallas derrumbadas, y llegamos a la caseta de acceso al caer la tarde. Los paneles solares destellaban en la última luz. La puerta estaba cerrada,
pero sin llave. Dentro nos esperaba una mujer. Ajada. Armada. Serena. No se inmutó cuando entramos, alzó la mano y dijo, si os han mordido, marchaos ahora. Si no, me ayudan a mantener esto en marcha. Se llamaba Coulter. Ex responsable de logística, a la deriva tras el colapso. Había asegurado la torre semanas atrás y empezó a emitir. Dijo que había oído rumores de una colonia en el oeste, que intentaba alcanzarlos y mantener viva la esperanza. Nos quedamos con ella un tiempo. Vigilamos la torre. Aprendimos los ritmos del nuevo mundo. A veces venían otros. A veces no, a veces enterrábamos a los que llegaban. A veces los quemábamos. Con el tiempo, perdimos la cuenta. Aún no sé si esto tiene final. No sé si hay cura, plan o algún búnker lleno de científicos trabajando día y noche para deshacer lo ocurrido. Pero sé esto, sobreviví a Angola. Sobreviví a la brecha. Caminé por el fuego, por el silencio y la podredumbre, y vi cómo el mundo se apagaba, pieza a pieza. Y sigo aquí. Por ahora. Eso es todo por hoy. Gracias por escuchar. Si esta historia te inquietó, no olvides dejar un like y suscribirte para más relatos oscuros. Tu apoyo mantiene vivo mi canal. Hasta la próxima, camina en silencio, mantente alerta y no confíes en nada, ni siquiera en el silencio.